dígale que está a su lado, prepárate porque vas a salir más bendecido. Creo que todos venimos por una bendición. Amén. Todos venimos por una bendición, todos venimos para estar en la presencia de Dios, pero también salir bendecidos. Amén. Y el tema que quiero compartirle hoy es: Dios cumple su propósito en ti. Amén. Diga conmigo: Dios cumple su propósito en mi vida. Dios siempre lo va a cumplir. A veces nosotros no sabemos cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? A veces nos desesperamos, me ha pasado, ¿verdad? Anteriormente. Me pasaba, hermano, que nos entra una desesperación porque Dios no hace lo que queremos, porque Dios no nos atiende, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, Dios siempre tiene el control de todo. Dice Isaías, una palabra profética. Por eso es importante, hermanos, dice la Escritura, que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces, la palabra profética que Dios puso en la Escritura es algo que usted y yo debemos de estar atendiendo a cada momento. Dice Dios en su palabra: así como desciende la lluvia, llega a la tierra y vuelve, ¿verdad? Y hace germinar y hace crecer fruto. Dice: así será mi palabra que yo mando. No volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada. Entonces, cuando usted conoce los propósitos de Dios, cómo trabaja Dios, cómo quiere hacer las cosas de Dios, usted va a aprender a mantener la calma, usted va a aprender a entender cómo trabaja Dios, cómo hace las cosas, cuáles son los tiempos de Dios, ¿verdad? Sobre todo, cuáles son los tiempos de Dios para movernos, porque muchas veces nos movemos fuera del tiempo de Dios. Quisiéramos que Dios hiciera las cosas, pero ya, ¿verdad? Quisiera: Señor, quiero esto, y pum, como por arte de magia apareciera. Dios no es malo, Dios es Dios. Y sobre ello, hermano, hermana, tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Dice Dios, también en esa parte de Isaías, ¿verdad? Porque tus caminos no son mis caminos, ¿verdad? Y tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces tenemos que aprender a pensar como Dios piensa y a caminar como Dios camina, para poder comprender entonces qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Miren, en la Escritura encontramos hombres que locamente hicieron cosas fuera de los tiempos de Dios y todo les salió mal, ¿verdad? Vemos al rey Saúl cuando él veía que el ejército que él tenía se estaba desanimando, estaban desesperados porque no llegaba el profeta Samuel para ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Y entonces Saúl, ¿qué hizo? Dice: yo tomo el sacrificio, yo voy a ofrecer, hacer el sacrificio a Dios, a fin que soy rey. Una cosa es ser rey, otra cosa es ser sacerdote de Dios. Entonces, hermano, cuando hizo eso Saúl, ¿qué le pasó? Llegó el profeta y le dijo: ¿qué has hecho? Es que vi que el ejército se me iba y tuve que hacerlo porque si no, mira, iba yo a perderlo. Y sé que Dios me va a dar la victoria. Y el profeta le dijo: locamente has hecho. Si tú te hubieras esperado, Dios hubiera firmado tu reino. Pero por cuanto no lo hiciste, tu reino es cortado. Entonces, hermano, así como Saúl, vemos a un Core, vemos a un Caín, vemos a muchos hombres en la Biblia que locamente hicieron cosas que les afectó en su vida, ¿verdad? Les afectó en todo lo que querían hacer. Entonces, por eso es importante hacer las cosas dentro de los tiempos de Dios. Amén. Y para ello también tenemos que entender que todos fuimos llamados con un propósito. Usted va a decir: bueno, es que llevo muchos años en el Evangelio y Dios no me usa. Espérate, Dios tiene un tiempo para ti. ¿Por qué usó aquel que apenas acaba de llegar? Ya Dios ya lo usa, ya lo mueve, ya hace aquí, ya hace allá. Porque es el tiempo de Dios. Es como Dios quiere usar a cada uno. Dice en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pedía, ¿verdad?, que su presencia fuera con él, dijo Dios: ok, yo te voy a conceder mi presencia. Mi presencia viene contigo, no está contigo. Entonces, cuando Dios hace pasar su presencia, Dios le dice a Moisés: mira, mi presencia viene contigo, pero yo, fíjese cómo es Dios, mi presencia va a estar contigo, pero yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia.
Tú no me vas a decir de quién voy a tener misericordia. Mi presencia ve contigo, te voy a respaldar, te voy a apoyar, voy a hacer todo. Pero en la misericordia yo me muevo solo. Amén. Entonces fíjese, a veces hasta en eso queremos mover el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la Biblia, no entendemos cómo Dios se mueve, cómo Dios quiere hacer las cosas, y nosotros queremos hacer que Dios haga lo que nosotros pretendemos. Pero bueno, quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 138, en el versículo 8. Cuando lo tenga puede decir amén, aleluya, como usted quiera. Amén. Salmo 138, versículo 8. Amén. ¿Ya lo tiene? Ok, dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Una vez más lo repetimos, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Una vez más, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David entendió perfectamente, hermano, que Dios tenía que cumplir su propósito en él. Así también Dios va a cumplir su propósito en cada uno de ustedes. Y David reconocía: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Señor, acuérdate de mí en tus misericordias. Amén. Algo que usted y yo tenemos que pedirle a Dios: acuérdate de mí en tus misericordias. Amén. Y dice: no desampares la obra de tus manos. Quiere decir: Señor, acuérdate que tienes un propósito en mí, no te olvides de mí, ayúdame a cumplir ese propósito. Amén. Porque a veces nos sentimos desamparados, sentimos como que Dios no está con nosotros, como que Dios no nos ayuda, Dios no quiere bendecirnos, Dios no quiere prosperarnos. Fíjense, algo que predicaba apenas: cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Dios lo bendijo con todo, le dio todo. El hombre no tenía que trabajar, no tenía necesidad de nada. Pero cuando el hombre peca, Dios lo saca del huerto del Edén y lo lleva a una tierra, escuchen bien, con espinos y cardos. Dios no lo llevó a una tierra árida, lo llevó a una tierra que producía espinos y cardos. ¿Ha entrado usted en terrenos que ve usted llenos de pura hierba seca, con espinos, que usted no puede cruzar por ahí porque todo le va a picar? Así Dios lo puso en esa tierra a Adán y le dijo: trabajarás esa tierra que te va a producir espinos y cardos. Quiere decir, Adán, para que esa tierra te produzca algo bueno, tienes que quitar lo malo. Yo te di una oportunidad, la desperdiciaste, ahora te dejo que tú trabajes y tengas que limpiar el desorden que hay en la tierra. Te voy a hacer que tú limpies lo malo, quites lo malo para que te salga de la tierra cosas buenas y puedas comer. Entonces, hermano, por eso usted en los campos, el sembrador siembra, pero también ¡pum!, viene la hierba, ¿verdad? Que quiere ahogar la semilla que usted sembró. Porque esa labor Dios la puso a todo hombre, por cuanto el hombre pecó. ¿Se me entiende? Entonces Dios siempre quiso bendecir al hombre, pero el hombre, al fallarle, Dios lo lleva a trabajar más, porque ese es el pecado del hombre, la desobediencia. Cuando entramos en los planes y propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces Dios comienza a obrar, Dios comienza a trabajar, pero también Dios comienza a capacitarnos a cada uno para el propósito a lo cual fuimos llamados. Vemos la iglesia. Dios preparó hermanos o hermanas, ¿verdad?, para la música, para la alabanza. Dios los preparó con ese propósito, que le alaben, le bendigan, que tengamos una armonía. Preparó a las hermanas para la danza, para que puedan danzar a través de sus pasos, reverenciar la presencia de Dios, honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Dios preparó a la iglesia para que la iglesia le cantara, le alabara y adorara de una manera especial. Pero dentro de la iglesia Dios está llamando
con propósitos a muchos. No nada más para la música, no nada más para danzar, no nada más para adorarle, sino también para ejercer un ministerio, para ministrarle a Dios en una manera diferente. Pero tenemos que entender ese propósito de Dios. Fíjense, hay hombres que no entendieron los propósitos y terminaron transgiversándolos, ¿verdad? Cuando no estamos dentro de los tiempos de Dios, siempre hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Recordemos, la Escritura dice claramente que si Dios no edifica la casa en vano, los edificadores. Si usted no está dentro de los propósitos de Dios, o está en los propósitos de Dios, pero se sale del tiempo de Dios y quiere hacerlo a su manera, todo le va a salir mal. Amén. Entonces, lo que sí es cierto es que el plan de Dios y su propósito está en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Ya lo que está a su lado, ya lo entendiste. Ese es el propósito de Dios. Miren, cuando hablamos de este tipo de temas, se nos hace algo increíble o a veces hasta nos molesta, porque decimos, bueno, ¿y cuándo Dios me va a mostrar su propósito? El propósito Dios no te lo va a mostrar porque ya está en ti. Amén. Tú tienes que aprender a desarrollar tu potencial. Para ese potencial tienes que aprender a ejercitarte. Y al ejercitarte tienes que adiestrarte para hacer las cosas bien. Fíjense, yo recuerdo cuando entrenaba karate en aquellos tiempos cuando era niño, me enseñaron cómo patear, me enseñaron cómo pararme para no perder el equilibrio a la hora de patear y no caerme. Me enseñaron cómo golpear, cómo flexionarme, ¿verdad? Mis rodillas, para no perder el equilibrio a la hora de golpear, porque también cuando uno golpea el cuerpo lo avienta. Entonces al aventarlo uno a veces pierde el equilibrio. Entonces me enseñaron todo eso, pero también me enseñaron que tenía que adquirir fuerza. Y para ello me tuvieron que poner aparatos especiales, ¿verdad? Que era un domi, que era un cuadrado grande, ¿verdad? Donde pegábamos, donde pateamos, algo que se llamaba manopla para alcanzar altura, ¿verdad? Y fuerza. Entonces todo eso que me acercaron para que yo adquiriera velocidad, destreza, agilidad, fuerza, me llevó también a momentos de lastimarme. ¿Por qué? Porque cuando terminamos de patear en ese domi, porque eres forrado por loneta, muy gruesa, veías el empeine de tu pie, todo esto, y estaba rojísimo. Cuando empiezas, se te hace rojo y a algunos se les llega a abrir. Entonces, cuando van caminando, ya van caminando así como que se van arrastrando los pies porque no los pueden mover. Las manos, los nudillos se te abren porque tú estás golpeando en ello. Entonces, hermano, así es Dios cuando tiene un propósito. Él no te va a poner a golpear, no te va a poner a patear, pero sí te va a acercar cosas donde te va a forjar tu carácter. Digo conmigo, carácter. Muchas veces en los propósitos de Dios no entendemos que el carácter juega un papel tan importante, ¿verdad? Por eso Jesús dice, ¿estás cansado o trabajado? Ven a mí y yo te haré descansar. Número uno, si tú entiendes ese propósito del Señor, vas a saber que para forjar tu carácter tienes que descansar de tu carácter. Amén. Tienes que aprender a descansar. Si no descansa tu carácter constantemente va a estar activo. Amén. Número 2 dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si tu carácter no acepta la humildad, ¿y qué más? Aprended de mí que soy manso y si no aprende la humildad y no aprende a ser manso tu carácter ante todo lo que tienes, lo que se te presenta, te vas a enojar, vas a explotar, vas a hacer cosas fuera del tiempo de Dios y fuera del propósito de Dios. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venían los fariseos, lo atacaron y Jesús, mire, bien tranquilito, ¿verdad?
Lo querían tentar y Jesús bien tranquilito. Entonces, hermano, el carácter es tan importante para usted, para mí, que lo aprendamos a trabajar para que entremos dentro de los planes, de los propósitos de Dios. Entonces, todo lo que viene a su alrededor dice que los que aman a Dios, no sé si usted lo ame o de qué manera quiera amar a Dios, ¿sí? Pero si usted ama a Dios, dice que todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que le venga y lo confronte y le quiera alterar su carácter. Si usted ama a Dios, tiene que aprender primero que Dios es amor. Usted debe de ser amor y debe de actuar con amor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante conocer la Escritura, hermano. Dice el apóstol Pablo, tienen que ser oidores, pero también tienen que ser hacedores de la palabra. Porque muchos nada más son oidores, pero no son hacedores. Dice, si vas a ser oidor, tienes que ser hacedor también. En otras palabras, Pablo le dijo también a Timoteo, esto manda y enseña. Si lees la Biblia, ponla por obra. Si lees la Biblia y no la pones por obra, dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, para entrar dentro de los propósitos de Dios, tienes que dejar que Dios gobierne tu vida. Amén. De hecho, hace rato cantábamos una alabanza, ¿verdad? Yo quiero que gobiernes mi vida, ¿verdad? Se oye bonito cuando lo cantamos, pero ¿qué tanto estás dispuesto que Dios gobierne tu vida? Que Dios te corrija, que Dios te confronte para transformar tu alma, tu carácter. ¿Qué tanto estás dispuesto? Muchas veces, si te das cuenta, si Dios es amor y Dios está en ti, tienes que amar. Tienes que dejar que Él te gobierne para que Él haga esa obra preciosa en tu vida, hermano. ¿Amén? Ahora, quiero que vaya conmigo a 1 de Reyes, capítulo 19, del versículo 4 al versículo 7. Quiero mostrarle algunos propósitos y voy a empezar por lo profético. ¿Por qué es importante lo profético, hermanos? Porque la vida del creyente, del cristiano, tiene que estar fundamentado. Dice el apóstol Pablo en Efesios, que la vida del creyente tiene que estar fundamentado bajo el fundamento de los apóstoles y... Para muchos hoy ya no hay apóstoles, ¿verdad? Porque dice que el apóstol Pablo fue el último apóstol. No es cierto. Después les voy a enseñar que en la Biblia habla el apóstol Pablo de otros apóstoles que están ahí y les llama consiervos. Quiere decir que después de él se levantaron otros apóstoles más. Pero sin embargo dice que ya no hay apóstoles. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 7. Y profetas. Dicen que los profetas nada más fueron hasta Juan el Bautista. No es cierto, hermano. Nos damos cuenta que en el libro de Hechos se levantaron profetas. Nos damos cuenta que en el libro de Gálatas, ¿verdad? En varios libros, varias epístolas nos habla de profetas. Así como hay profetas buenos, también hay profetas falsos. Fíjense, hoy a esos profetas falsos ya no les llaman profetas falsos. ¿Saben cómo les llaman en esos tiempos a los profetas que no son profetas de Dios? Les llaman profetas chocolate. ¿En serio así les están llamando hoy? Amén. Pero bueno, quiero que vaya conmigo a 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al versículo 7. Dice la Escritura, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces se miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Escucha bien, hermano, por eso quise empezar por lo profético. ¿Cuántas veces estás desesperado y dices, ya no quiero seguir adelante? Ya no le voy a echar ganas, ya estoy harto. No valoran lo que yo hago, no aceptan lo que estoy haciendo, me están despreciando.
Ahora hasta me están persiguiendo, me quieren matar, me quieren hacer cosas, están en contra de mí todo mundo. Mejor me voy, ahí la vemos. Y queremos tirar la toalla. Este hombre lo hizo. Pasó a aventar a su siervo por ahí, ¿verdad? A su sirviente. Dijo, ahí te quedas, yo me voy. Olvídate que existo. Y se fue al desierto, hermano. Escuche bien algo importante. Los desiertos que Dios pone son para forjar el carácter y el propósito de Dios en la persona. Cuando uno se mete a los desiertos solo porque quiere, a veces culpamos a Dios y decimos que es de Dios cuando no es cierto, ¿verdad? Este hombre se metió al desierto con el propósito de dejarse morir, ¿verdad? Basta ya, yo no soy mejor que mis padres, ahí la vemos. Me voy a dejar morir, ya no quiero nada. Sin embargo, vino el ángel, Dios le mandó un ángel. Cuando Dios tiene un propósito contigo, siempre te va a mandar a alguien. Amén. Y el ángel le dijo, levántate y come. Este hombre agarró, volteó, vio la comida. Gracias, Señor, porque todavía te acuerdas de mí. Fíjese, qué ironía, ¿no? Todavía dice, Señor, gracias porque te acuerdas de mí, me mandas la comida, pero recuerda que yo me quiero dejar morir. Pero bueno, voy a comerme, ¿verdad? Se la come, ¿verdad? Y en lugar de agradecerle a Dios y decir, papito, ahora sé que todavía te acuerdas de mí, voy a echarle ganas, ¿qué hizo este ingrato? Se volvió a dormir. Así muchos de nosotros somos ingratos con Dios, hermano. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado, te ha liberado, te ha ayudado, te ha sacado de las broncas que tienes? Y todavía aún así no quieres echarle ganas. Aún así reniegas de Dios en todo lo que ha hecho en tu vida. Gracias, Señor, pero no quiero echarle ganas. Gracias, Señor, porque yo me olvidé de todo lo que hiciste por mí. Gracias. Ten cuidado. Ten cuidado. Dice la Escritura que una segunda vez, ¿verdad? Dios mandó el ángel. Y cuando el ángel despertó a Elías, le dijo, levántate y come, porque dice el Señor que el largo camino te resta. No lo desperdicies más, porque el plan y el propósito de Dios está en ti. Elías comió, bebió, se levantó y llegó hasta el monte de Dios. Tú necesitas, hermano, dejar de ser mal agradecido con Dios. Entender cuántas veces el Señor te ha ayudado, te ha bendecido, te ha sanado, te ha librado de tantos males, a ti y a tu familia, a tus hijos. Cuántas veces te ha abierto puertas para trabajar, para bendecirte. Es el tiempo que te levantas y le digas, Padre, tengo que llegar una vez más a tu presencia. Perdóname. La torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua le acercó el Señor a través del ángel. No puedes comer un pan crudo, porque entonces comerías solamente pura masa. La palabra de Dios, hermano, tiene que estar cocida con ascuas de fuego. Quiere decir que la palabra que recibas tiene que estar ministrada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. De lo contrario, al comer pura masa, ¿qué crees que te va a pasar? Ya sabrá usted, ¿verdad? Y una vasija de agua, dice el Señor. Quiere decir que usted tiene que tener la llenura del Espíritu Santo a cada momento. Si usted está separado, no tiene el Espíritu, no tiene a Jesús, dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces es importante que usted viva la palabra, camine la palabra, se llene de la palabra, pero el Espíritu siempre esté con usted, hermano, hermana. El Espíritu siempre se mueva con usted. Y que Cristo siempre lo respalde con las señales que acompañan la palabra. Tomás le dijo a los discípulos, cuando los discípulos decían, el Maestro estuvo aquí con nosotros.
¿Cómo creen? Si yo lo vi cuando lo mataron en la cruz del Calvario, lo bajaron y lo metieron a un sepulcro. ¿Cómo creen? Yo escuché cuando dijeron que lo habían sacado, que había salido del sepulcro. Pero ¿dónde está Jesús? Y luego 8 días después el Señor se le aparece en el aposento alto. Y le dice: Tomás, ¿qué pasó? Aquí estoy contigo. Señor, no pensé que tú fueras. Aquí están mis manos. Mete tu dedo. Tú dijiste que tenías que meter tu dedo en los orificios de los clavos. Aquí está mi costado. Mete tu mano en mi llaga. Perdóname, Señor. Jesús le dijo: no seas incrédulo, sé creyente. Cuando usted está dentro de los planes y propósitos de Dios, hermano, tiene que entender que el Espíritu Santo siempre tiene que estar con usted. Porque el Espíritu Santo no va a dejar que usted odie, que usted hable mal de alguien, que usted tenga rencor, que tenga coraje, que usted robe, mate, haga cosas malas. Porque el Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe y templanza. Dígame dónde dice que el Espíritu lo va a llevar a matar, a robar, a hacer algún daño. Nunca. Por eso es importante. Elías tenía que ser vivificado una vez más como profeta, con la palabra en las ascuas, en la revelación profética. Y tenía que tener la administración del Espíritu para seguir profetizando, llevando el mensaje de Dios a las naciones. Dios te levantó a ti, hermano, hermana, para que lleves el mensaje a las naciones, para que salves almas, no para que las pierdas. Te llamó a ti para reconciliar, te llamó a ti para restaurar, para edificar una fe sólida, una iglesia firme, poderosa. Pero tiene que ser bajo las bases de lo profético. De lo contrario, hermano, tu vida es una vida vacía, que el diablo va a poder usar como él quiera, porque no tienes al Espíritu Santo contigo. ¿Se me entiende? Por eso quise empezar por lo profético, hermano. Porque la iglesia tiene que estar bajo el orden apostólico y profético, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando usted y yo entendemos ese plan, hermano, hay que levantarnos de ese desierto al cual el Señor nunca te metió. Tú te metiste porque no quisiste echarle ganas, porque no quisiste hacer la voluntad de Dios, porque no quisiste pasar la prueba. Así es de que no culpes a Dios por lo que te está pasando. No culpes a Dios por lo que se está moviendo, porque tú has dejado de creer en lo profético. Has dejado de creer en la mano de Dios. Te has olvidado de las cosas buenas que Dios hizo por ti en algún momento. Amén. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 3 al versículo 6. Amén. Vamos a ver la vida del apóstol Pablo. Vamos a entrar al ministerio. ¿Qué es lo que pasa dentro del ministerio? ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia? En el orden ministerial. Amén. El propósito del Señor, hermano, es tan hermoso. A veces decimos: bueno, ¿y por qué mis hijos no están dentro del plan y el propósito de Dios? Porque vamos a llegar a los hijos. Amén. Pero quiero que entienda bajo la base apostólica, bajo el orden de los ministros del ministerio. Hechos capítulo 9, versículo 13 al versículo 6 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Número 1, a Pablo le rodeó un resplandor en el camino a Damasco. Número 2, oyó una voz. Y número 3, recibió instrucciones. Se te dirá lo que debes hacer.
El propósito de Dios está marcado, hermano, siempre por su presencia. Amén. Siempre el propósito de Dios va a estar marcado porque Él siempre va a estar presente en todo lo que Él quiere hacer. Fíjense, una lección le dio Dios a Elías cuando estaba en el monte de Carmelo, en el monte de Dios, ¿verdad? En el monte de Dios. Le dio una enseñanza muy padre, a mí me gusta mucho. Dice que escuchó la voz de Dios y después de la voz escuchó un gran estruendo, las peñas se quebraban, había lumbre, ¿verdad? Y un viento recio. Dice, pero Jehová no estaba en ello. Muchas veces tú piensas que Dios está en medio de la calamidad, del desastre, en medio de todo lo que tú quieres hacer. Que Dios va a respaldar tu carácter cuando estás fuera del orden de Dios. No, hermano. Dice la Escritura que vino un viento recio, se quebraron las peñas, hubo fuego. Pero detrás de todo ello dice que vino un viento apacible. Si tú no entiendes que tu carácter no está transformado, a Dios no le va a servir, vas a seguir peleando, vas a seguir arañando, vas a seguir usando tus propias fuerzas y Dios nunca te va a respaldar. Pero si oyes el viento apacible, vas a entender que está el Señor ahí entonces. ¿Dios dónde está? En la calma, en los espíritus. Escucha bien. Crea en mí, oh Dios, un espíritu noble que me sustente, dice el salmista David. Dios siempre va a estar con un espíritu noble, no con un espíritu iracundo. Por eso Jesús reprendió a Juan y a Jacobo cuando dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego sobre estos que no te quisieron recibir? Jesús les dijo: espérense, porque no saben de qué espíritu son. Dios siempre está en un espíritu apacible, hermano, en un espíritu noble. Dios siempre es donde te va a respaldar, hermano. ¿Amén? Amén. Pues cierre sus ojitos, ponga su mano en su pecho y dígale: Señor, transforma mi espíritu. Ayúdame a transformarlo, porque todavía sigo siendo iracundo, grosero, peleonero, ofendo, lastimo, hago cosas que no te agradan. Yo quiero que me uses. Hazme tener un espíritu apacible, un espíritu noble que me sustente, porque quiero ser parte de tu propósito. Amén. Gloria a Dios. Siempre que usted sienta que su espíritu quiere encenderse, cierre los ojos, ponga la mano y dígale: Señor, ayúdame. Haz que mi espíritu sea noble una vez más. Amén. Entonces, Pablo, fíjese qué tremendo la vida de Pablo. Cuando Dios tiene ese propósito, ¿verdad? Siempre va a enderezar las sendas de los que queremos torcer los caminos de Dios. Quiere decir que Dios nos da oportunidad de echarle ganas, de enderezar nuestro camino delante del hermano. Si estás haciendo mal, dice el Señor, te doy otro chance de que te endereces y camines en mis lineamientos. No sea que me canse y entonces te entregue mi alma mía. Amén. ¿Saben ustedes que Dios le permite al diablo tomar la vida de muchos? ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque no entienden el plan y el propósito de Dios, hermanos. Entonces, yo quiero hablarte de eso de Pablo. ¿Por qué? Fíjense, Pablo iba camino a Damasco con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llevar presos a los cristianos, a otros llevarlos a la muerte. Hermano, ¿cuántos hermanos están dejando usar por el diablo para hacer daño a la iglesia de Cristo? Para lastimar a los cristianos. Los mismos cristianos, hermano, están lastimando a los cristianos. Están ofendiendo, están lastimando. Hay una regla que Jesús dice: el que a ti te desecha, a mí me desecha. Si a ti, hermano, te empiezan a desechar, no te están desechando a ti nada más. ¿Están desechando a quién? A Dios. A Jesús. Y dice Jesús: y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Desechan a Dios. Entonces, hermano, Pablo
creyéndose, ¿verdad? Judío, maestro de la ley, conocedor de la ley, fue delante del sumo sacerdote a pedirle cartas para poder apresar a los cristianos. Desgraciadamente a veces erramos el conocimiento de la palabra y fíjese, digo erramos porque mismo Jesús dice, y muchos entregarán a sus hermanos, ¿verdad? Se aborrecerán unos a otros y serán entregados unos a otros. Está hablando de los mismos cristianos, no está hablando de la gente. Van a ser aborrecidos, los van a entregar, los van a enjuiciar, los van a desechar, los van a criticar. Pero erramos porque no conocemos la Escritura. Pablo, conociendo la Escritura, fue con el sumo sacerdote, le pidió cartas y voy a perseguir a los cristianos. Gloria a Dios porque Dios tiene gran misericordia. Recuerda que yo le decía al principio, Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios todavía tiene misericordia sobre muchos y dice Dios, a ver, Pablo ya mató a Bernabé, a Esteban, ya metió a muchos a la cárcel, ya mató a otros por ahí, pero bueno, mi misericordia es grande porque yo tengo un propósito en la vida de Pablo. Lo voy a perdonar. Fíjense hasta dónde es el amor de Dios, hermano. Voy a perdonar a Pablita. Y cuando iba camino a Damasco para agarrar a los hermanos, se le aparece un resplandor grande. ¿Qué significa el resplandor, hermano? En Éxodo 34, 29, habla de su Biblia. Escuche bien. Éxodo 34, 29 dice: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado ¿con quién? Con Dios. A Pablo se le presentó un resplandor grande, que lo cubrió. Y ese resplandor no se pasaba, seguía ahí presente. Tenía Pablo en medio. Y escuchó una voz. Después del resplandor vino la voz que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando escuchó Pablo la voz, dijo: Señor, ¿quién eres? No te conozco. Ciertamente, Pablo, tú no me conoces. Hay muchos cristianos que no conocen a Jesucristo todavía. Porque Jesucristo enseñó: ama a tus enemigos, no pagues mal por mal, y ora por los que te persiguen y te ultrajan. Eso enseñó Jesús. Muchos no conocen a Jesús todavía, porque no practican lo que Jesús hace y enseña. Ciertamente, le dijo el Señor, tú no me conoces, Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús al que tú odias, al que tú le has hecho daño, al que tú has ofendido, al que tú has señalado, al que tú has criticado, al que tú has cerrado la puerta, al que tú no quieres ver, al que tú has llevado a quitarle las bendiciones. Señor, pero ¿cuándo hice eso? Dice: por cuanto uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Mateo capítulo 25, ¿se acuerdan que así lo dice Jesús? Jesús le dijo a Pablo: Pablo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Saben cuáles son las cosas? Tratar de patear un aguijón. Imagínense, si el aguijón chiquitito que está así se le mete en la mano, en el cuello donde lo pica la abeja, ¿qué le pasa? Ahora imagínense un aguijón grandote que usted pueda patear. ¿Se atrevería a patearlo? Dice el Señor: muchos me están pateando, muchos me están ofendiendo, muchos se están levantando contra mi iglesia, muchos están haciendo mal contra mis ministros, mis pastores, contra mis siervos, contra la iglesia. Muchos están haciendo. Pero dice el Señor: yo tengo misericordia, y aún sobre esos muchos yo me voy a revelar una vez más para que se olviden del mal camino que tienen y se vuelvan a mí y empiecen a hacer las cosas buenas.
Número 3 dice: se te dirá lo que debes de hacer. Una vez más te voy a enseñar mi camino para que endereces lo torcido, para que vuelvas a hacer las cosas buenas que yo te enseñé cuando tú llegaste a mí. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Sobre la iglesia, sobre los ministros. ¿Cuántos pastores están peleando contra los pastores cuando los pastores deberían estar unidos para levantar la iglesia de Cristo? El pastor debería dejar de escuchar la voz de la iglesia y aprender a escuchar la voz de Dios para edificar las iglesias y no para destruirlas. El pastor debería de entender cuál es su lugar dentro del ministerio y no hacer su ministerio fuera del orden de Cristo. Por eso es importante, hermano, y Dios tiene tanta misericordia que por eso hasta ahorita seguimos vivos muchos de nosotros. Fuera en el Antiguo Testamento descendiera fuego y estuviéramos quemados muchos por no hacer la voluntad del Padre. Pero aún en eso Dios tiene misericordia y dice: te voy a cubrir una vez más con mi resplandor. Voy a hacer que mi luz brille en ti una vez más y dejes de pecar. Dejes de hacer daño a mi iglesia. Dejes de levantarte contra mi iglesia y contra mis pastores. Dice el Señor: es el tiempo. Conoce mi propósito, iglesia. Y es ahí entonces donde viene la transformación del creyente, hermano. Cuando Pablo se levantó después del resplandor, dice la Escritura que sus ojos estaban escamosos, no podía ver. Dios siempre te va a lastimar con las cosas que tú estás haciendo mal. Si no entiendes la palabra porque estás viendo mal la palabra, dice el Señor, te voy a lastimar. Si en tus obras estás mal, dice el Señor, te voy a lastimar donde estás haciendo las obras. Y después de eso, volvió a usar la palabra profética, mandó un profeta, Ananías, para que pusiera las manos sobre Pablo y profetizara. Hermano, necesitas voz profética que se levante para que restaure la iglesia y los ministerios. Necesitas la voz profética de Dios en tu iglesia, hermano, hermana, para que vuelvas a ser restaurado, para que creas una vez más en lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. La voz de Dios tienes que escuchar y no la voz del hombre. Desgraciadamente, hermano, la iglesia se ha olvidado que la iglesia de Cristo es una iglesia teocrática y la han hecho democrática. Si el hombre dice algo, vamos tras el hombre, y se olvida de escuchar la voz de Dios. Por eso vino la voz en medio del resplandor, vino la voz del Señor. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 12, versículo 22 y versículo 23. Aprende a escuchar la voz de Dios y no la voz del hombre. Amén. Aleluya. Fíjense que Dios me ha estado dando una enseñanza. Más adelante Dios me permitirá algo. ¿Cómo Satanás mueve al hombre contra el mismo hombre? ¿Cómo Satanás usa? Amén. Para destruir al hombre. Satanás por sí solo no puede destruir al hombre. Necesita fuerza al mismo hombre para hacerle daño al hombre. Amén. Pero bueno, esa es otra cosa. Por eso yo quiero que pongan atención ahorita en esto. Voz de Dios y no de hombre. Hechos capítulo 12, versículo 22 y 23. Dice el versículo 22. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Quería escuchar el pueblo la voz de Dios y no del hombre. Sin embargo, y el hombre quiere escuchar al hombre antes que a la voz de Dios. Dios te dice: ama, perdona. El hombre te dice: no es cierto, hay que hacerle daño, hay que lastimar, hay que robar, hay que matar, hay que secuestrar, hay que hacer esto, lo otro. Y la iglesia, hermano, está escuchando más la voz del hombre que la voz de Dios. Amén. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió. ¿A quién hirió? Si usted lee más arriba, dice que Herodes había matado a Andrés. Y como vio que le gustó a la gente eso, dijo: ahora voy a matar a Pedro. ¿Verdad? Pero cuando Herodes se presentó delante de la gente para que la gente lo aclamara, la gente comenzó a gritar: voz de Dios y no de hombre. Al momento, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos.
Usted va a decir, ¿a poco Dios los va a matar y va a hacer que coman gusanos, que sean comidos por gusanos? No, no, no. En esta vida natural que estamos viviendo, o en esta vida espiritual como iglesia, Dios no va a matar a alguien. Pero sí ya Dios puso juicio para reservarlo al fuego, donde la lumbre no cesará y el gusano seguirá comiendo y comiendo. Por eso tenemos que entender, vas a seguir a alguien, sigue a Dios, no sigues al hombre. El hombre siempre te va a llevar a hacer cosas malas, cosas que no son agradables a Dios, hermano. Hazle caso a Dios, porque Dios te da la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pablo escuchaba la voz del sumo sacerdote. Pablo escuchaba la voz de los judíos que estaban a favor de él. ¡Échale ganas, Pablo! ¡Vas bien! ¡Mete a esos ingratos a la cárcel! ¡Quítale sus casas! ¡Despójalos! ¡Hazles lo que tú quieras, Pablo! Y Pablo se engrandecía porque escuchaba la voz del hombre. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de Pablo. Si no, imagínense que le hubiera pasado a Pablito. No tuviéramos sus epístolas, no tuviéramos sus enseñanzas, porque Dios lo hubiera matado. Pero sin embargo tuvo de él misericordia. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces le vas a seguir fallando a Dios? Y la otra pregunta es, ¿cuántas veces tendrá Dios de ti misericordia? Acuérdate que Dios también se cansa. Amén. Y número 3 dice, y se te dirá lo que has de hacer. Pablo escuchaba la voz de la gente, se sentía grande, se sentía poderoso, porque tenía respaldo de todo el mundo, del sumo sacerdote. Había un sacerdote que lo respaldaba. Pero, si Jehová no edifica la casa, en vano los que te respaldan. Amén. Y Pablo tuvo que aprender a escuchar la voz del Señor. Y cuando escuchó la voz del Señor, le dijo, se te dirá lo que has de hacer. Hechos capítulo 9, versículo 15, mi hermano, habla la Biblia. 3 días orando, 3 días ayunando, no podía ver, se puso cuentas con Dios, empezó a clamar a Jesús, dijo, Señor, quiero conocerte, enséñame quién eres, Señor. Yo te conozco solamente porque oigo que los cristianos dicen que tú sanaste, que tú liberaste, resucitaste muertos, que diste de comer a 5,000, Señor. Pero yo quiero que me enseñes quién eres tú. Yo quiero que me enseñes quién eres tú, Jesús. Y el Señor le dijo a Ananías, Hechos 9:15, y el Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido es este. ¿Se da cuenta cómo a pesar de que persigan, hagan daño, lastimen, ofenden y todo, el Señor tiene misericordia y quiere traerlos una vez más porque tiene un propósito con ellos? Gloria a Dios, porque los que entiendan van a ser usados por Dios, pero los que no entiendan van a seguir usados por el diablo. Amén. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. A ver, Pablo, ya no vas a perseguir a mi iglesia. No te metas con mi iglesia. Mejor ve y predícale a la gente que no me conoce, para que estén en mi iglesia. Porque instrumento útil es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Por qué Dios ha tenido tanta misericordia de ti y no te ha quitado la vida? ¿Por qué Dios te ha guardado a ti, ha guardado a tus hijos, ha guardado a todos los que están a tu alrededor? Porque tiene un propósito grande, Señor. Y en lugar de enojarte, debería decirle, Padre, gracias, perdóname, enséñame más, porque ya no quiero pelear contigo. Ya no quiero jalonearme contigo, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Imagínense, hermano, cuando el Señor caminaba por las orillas de Galilea, donde estaba la playa, se encontró a Pedro y a su hermano. ¿Quién era su hermano de Pedro?
Andrés. Amén. Encontró a Pedro y a Andrés remendando las redes, limpiando las redes, perdón. Jesús les dijo: vengan, vengan, les voy a enseñar a ser pescadores de hombres a partir de hoy. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que Él quiere enseñarte a hacer lo que Él quiere y no lo que tú sabes. Deja de hacer lo que tú sabes para hacer lo que el Señor quiere que hagas. Amén. Entonces, cuando llegó Ananías y le dijo, fíjense las palabras de Ananías, hermanos, usted lee el versículo adelante. ¿Cómo le habla Ananías? Ananías primero le dijo: Señor, ¿qué no sabes que este hombre es perseguidor de la iglesia? ¿Qué no sabes que este hombre hace daño a la iglesia? Señor, ¿qué no lo conoces? Dice, pero cuando llega delante de Pablo y entiende Ananías el propósito de ser profeta, de ser un hijo de Dios, llegó delante de Pablo y le dijo: hermano Pablo. ¿Cómo le dijo? Hermano. ¿Sí dice así su Biblia? Le llamó hermano, porque entendió que a pesar de ser hermano, tenía que amarlo. Amén. Le dijo: hermano Pablo, se me enviado para que recibas la vista. Ahí se cumple lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, hermano. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. Amén. Y por último, la tercera enseñanza que quiero enseñarle hoy. Hay muchos, pero yo no me trabajo estas tres. Génesis capítulo 21, versículo 14 al versículo 20. Escuche bien. ¿Cuántos de ustedes se sienten esclavos de algo? Del pecado, de la maldad. Se sienten esclavos de la pobreza, de la tristeza. Se sienten esclavos del menosprecio. Porque si hay muchos cristianos, hermano, que a pesar de ser hijos de Dios, se sienten esclavos. Caminan como esclavos y viven como esclavos. Muchos son esclavos del pecado. Amén. Génesis capítulo 21, versículo 14 al versículo 20 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Una vez más, perdón, ahí hacemos un paréntesis. Encontramos otro desierto. Amén. Encontramos otro desierto. ¿Quién era Agar? Era una esclava con la cual Abraham tuvo relaciones, y de esa relación nació un hijo llamado Isaac, que era el hijo de la esclava. Ismael. Era Ismael, ¿verdad? El hijo de Agar, que era hijo de la esclava. Entonces, hermano, quiere decir, escuche bien, que cuando tú eres esclavo de algo, tus hijos van marcados con esa esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia dice: yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos. Todo lo que los padres hagan mal va a recaer sobre los hijos. Entonces, esta mujer siendo esclava, a su hijo se le conoció como el hijo de la esclava. Su hijo quedó marcado. Por eso es importante liberar a nuestros hijos de esa esclavitud. Amén. Y sigue la lectura. Versículo 15. Pero antes, se da cuenta que esta mujer, al ser despedida, en lugar de buscar otras tierras o irse a su tierra, se metió en un desierto ella. ¿Te das cuenta que cuando tienes problemas tú solo te metes en los desiertos? Y a veces decimos que es Dios el que nos lleva a los desiertos. ¿Por qué le digo esto? Escuchen bien, versículo 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Wow. ¿Por qué tus hijos tienen que pagar tu pecado? ¿Por qué a tus hijos los tienes que dejar a la venia de Dios? Total, si se mueren ya no. Ten cuidado, hermana, porque tus hijos llevan tu pecado o llevan tu bendición si estás bien con Dios. Ten mucho cuidado, hermano. Pero Dios
tiene un propósito también con tus hijos. Vamos a ver lo bueno de Dios por ese lado. Cuando Dios tiene un propósito con tus hijos, así los dejes en un arbusto, los dejes en una casa, y no te quieras ir, escucha lo que dice la Escritura, hermano. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Una vez más la misericordia de Dios. Recuerda que la Escritura dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué tremendo. Dios no escuchó la voz de la mujer porque estaba pecando. Cuando tú pecas, Dios no te va a escuchar. Pero aún Dios tiene misericordia de tus hijos. Y si tus hijos claman a Dios, Dios los va a escuchar. Y más si Dios tiene un propósito con tus hijos. Dice el versículo 18: levántate. Eres mamá, eres papá. Ve y levanta a tu hijo. Alza al muchacho y sosténlo. 3 cosas importantes. Levántate. Deja de hacerte el mártir. Deja de hacerte el ofendido, el lastimado, el rechazado. Levántate de tu pecado en el que estás viviendo. Levántate de esa maldad en la que has estado acompañado tanto tiempo. Y ve por tu hijo. Dijo Dios: alza al muchacho. En otras palabras dijo: cárgalo. Cárgalo. Abrázalo. Cobíjalo una vez más con el amor que tienes. Porque aún en medio del pecado Jesús da una enseñanza, ¿verdad? Que dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a vosotros? Entonces dice el Señor: aún en tu pecado tienes amor. Cubre y protege a tu hijo, a tu hija. Y número 3 dice: y sosténlo con tu mano. No dejes que tu hijo caiga. No dejes que tu hijo se muera, se desespere. No dejes que tu hijo se pierda en el mundo. Sosténlo. ¿Por qué? Porque dice el Señor: porque yo haré de él una nación grande. Tus hijos tienen un propósito y un llamado de parte de Dios, hermano. No dejes que tus hijos se pierdan. Pero es que ya están casados. Pues aunque estén casados, tengo que enderezarlos y traerlos al plan y al propósito de Dios. Tengo que hacer que vuelvan a amar, a perdonar, a reconciliarse con Dios. Porque Dios tiene un propósito con ellos. Hermano, Dios me ha llevado a mi esposa y a mí a orar por gente ya grande de edad de 80 años, 85 años. Reciben a Cristo a esa edad. Se entregan a Cristo unos meses y terminan partiendo con el Señor. Una hermanita nos tocó, oramos por ella, recibió su sanidad, llega a la iglesia, se pone a servir a los 80 años en la puerta. Yo me acerqué y le dije: hermana, le acerco una silla. No, pastor, no. Todavía estoy fuerte y quiero servir a Dios de todo corazón. Amén. ¿Y sabe qué hizo esa mujer? Terminó regalándome una silla para mí. ¿En serio? Y la llevó a la iglesia, ¿se acuerdan? Una mecedora. Pastor, para cuando termine usted de predicar se siente y descanse. Así me dijo ella. A los pocos meses esa mujer muere. Parte con el Señor. ¿Qué propósito tenía Dios con esas personas grandes? Salvarlas. Que el evangelio llegara a su casa, a su familia, para que su familia fuera salva también, hermano. Pero a veces no entendemos los planes y propósitos de Dios. Señor, úsame para algo grande. Algo grande comienza cuando tú comienzas a salvar a toda tu casa, a toda tu familia. Es ahí donde empieza la grandeza de Dios, hermano. ¿Para qué quieres ministerio? ¿Para qué quieres liderazgo, unción, poder?
si tu casa se está perdiendo, ¿para qué lo quieres? Pero sin embargo, escuchen, dice la Escritura, versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién? A la mujer. En el pecado, aún Dios tuvo misericordia de ella, abriéndole los ojos. ¿Para qué? Escuche bien. Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Hermano, hoy el Señor quiere abrir tus ojos para que tú lleves a tus hijos a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Que tus hijos no se pierdan, hermano. Hoy el Señor quiere abrirte tus ojos para que salves verdaderamente a tu familia que se está perdiendo. Dice el versículo 20: y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Lo que iba a ser su sepultura, ahora iba a ser el lugar donde iba a empezar a fundar una nación este varón. Lo que era tu perdición para tus hijos, ese va a ser el lugar donde Dios va a levantarlos para bendición de ellos. Amén. ¿Sí me entiendes? Donde tú dejaste a tus hijos, ese lugar está marcado para bendición. Amén. Amén. En serio, ese lugar está marcado para bendición de tus hijos. Escuche bien. Quiero que vaya conmigo a Génesis 21. Ahí mismo, el versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Amén. ¿Por qué lo dejó en el arbusto? Porque le faltó el agua. Se les acabó el pan. Ten cuidado con los que te sacan de la iglesia. Te voy a dar pan, te voy a dar agua, voy a ministrar. Después de un tiempo te terminan abandonando, terminan dejando. Y tú mismo vas a caer en un desierto. Pero el Señor, si tiene misericordia, te va a sacar de ese desierto. Amén. Te voy a decir una cosa: Dios nunca te va a mandar al desierto a predicar. Dios nunca te va a llevar a la soledad a predicarle. Dios nunca te va a llevar a la tristeza a predicarle. Amén. Si Dios te lleva al desierto, es porque en el desierto te va a fortalecer, te va a preparar, te va a capacitar, te va a adiestrar para el llamamiento y el ministerio que tiene para ti. Amén. Lo hizo con Jesús. Cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, dígame cuándo dejó el Espíritu Santo a Jesús. Simboliza el odre del agua. Cuando esta mujer y su hijo llegaron al desierto, al poco tiempo se les acabó el agua. Cuando Dios te lleva al desierto, te pone el Espíritu Santo y nunca te va a faltar el agua. Nunca te va a faltar la administración. Porque es ahí donde te va a preparar, te va a capacitar, te va a adiestrar. Dice que después de 40 días, entonces Jesús tuvo hambre. Pero mientras el Espíritu sustentó a Jesús. Cuando el Espíritu está contigo, te va a sustentar y no vas a pasar hambres. No vas a pasar cosas fuertes en el desierto. Cuando vino el tentador, le dijo: Jesús, tienes hambre, dile a la piedra que se convierte en pan. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer en el desierto. Amén. Esta mujer lo único que quería era dejar a su hijo para que muriera. Elías quería dejarse morir en el desierto porque dejó de saber lo que era el corazón de Dios. No sabía lo que Dios quería para él más. Eso es lo que pasa con muchos hermanos. Cuando dejan de conocer el plan de Dios, se quieren dejar morir en los desiertos. Pero tú eres parte del plan de Dios. Amén. El versículo 21, capítulo 21, versículo 18 dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Hermano, hermana, a veces dices: bueno, ¿por qué Dios a mí no me usa? ¿Por qué está llamando a mis hijos? Porque Dios tiene un propósito contigo, que es prepararlos
educarlos, adiestrarlos, afirmarlos en el Evangelio, para que cuando Dios quiera usarlos, tus hijos estén preparados. Amén. Ese es el propósito de Dios en tu vida. O si no, ¿por qué tan poquito? Pues dale gracias a Dios que te usa para eso. ¿Sí me entiende? Dile gracias a Dios que Dios lo usa para eso. Porque ese es el plan y el propósito de Dios. Amén. Amén. Y el versículo 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Hermano, hermana, si Dios te abre los ojos y te enseña dónde está el agua viva, corre a ella y empieza a llenar tus odres con esa agua. Amén. Amén. Prepara tus odres. No uno ni dos. Prepara todos los odres que tengas cerca de ti. En otras palabras, ¿cuántos hijos tienes para que puedan ser llenos del Espíritu? Toma a tus hijos y llévalos a la presencia de Dios para que vuelvan a ser llenos del Espíritu Santo. San Juan 7, capítulo 7, versículo 37 al 39. Con eso termino. San Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Número 1, Jesús te invita para darte descanso. Número 2, para aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Número 3, para que hagas descanso a tu alma. Y número 4, para que vayas a Él y bebas del agua que Él te da. Amén. Versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pon tus ojos, tu mano en tus ojos, tu mano derecha en tus ojos. Dile: Señor, abre mis ojos. Quiero ver esa fuente de agua viva. No quiero tener sed más. Ayúdame. Porque de esa agua yo daré a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y heredaré cosas buenas. Amén. Dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús ya fue glorificado por ti, porque Él dio su vida por ti, hermano. Él dio su vida para salvarte, pero también para salvar a tu casa. Amén. Él te oferta el agua viva para que tu familia tenga vida y vida en abundancia. Amén. Sácalos de esa esclavitud de la que están viviendo tus hijos. Saca a tu familia de esa esclavitud. Llévalos al agua viva para que tengan vida y vida en abundancia. Llévalos a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. Tiene un propósito contigo. Tiene un propósito con tu iglesia. Tiene un propósito. Tiene un propósito el Señor, hermano. Contigo que estás escuchando el mensaje. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. Quiero que empieces a reflexionar en esta predicación, hermano. ¿Hasta dónde va a ser la misericordia del Señor contigo? ¿Hasta dónde va a ser la misericordia del Señor sobre tu casa, sobre tu familia? ¿Hasta dónde va a ser la misericordia del Señor para que tengas vida? Hoy tienes vida por la misericordia de Dios. Mañana no lo sabemos, no lo sabes.
Yo quiero que le digas, Padre, perdóname, porque he desperdiciado mi tiempo en lo que no aprovecho. Perdóname, Señor, porque no he dejado que forjes mi carácter como quieres para que yo te pueda servir en la obra. Perdóname, Padre, porque no he hecho lo que te agrada. Padre, perdóname. Perdóname. Dígale perdóname, Señor. Porque he visto la maldad que ha cobijado mi casa, mi familia. Que en lugar de amar y perdonar están destruyendo. Están haciendo cosas malas, Padre mío. Perdóname, oh Dios. Dígale perdóname, Señor. Perdóname, perdóname. Ayúdame, Señor, a enderezar mi camino. Ayúdame a enderezar mi casa, mi familia. Ayúdame a salvar a los míos, Señor. Pídale. Es tiempo de salvar tu casa, iglesia. Es tiempo de salvar a tu familia. Porque andando si no lo haces te vas a lamentar que se estén perdiendo. Que el diablo se los esté llevando, los esté arrastrando más al pecado, a la maldad. Dile, Señor, perdóname. Yo quiero ser parte de tu propósito, Señor. Quiero que mi familia sea parte de tu propósito. Quiero ser parte de ti, Señor. Pídale a Dios, hermano. Cuando Dios tiene el propósito de sacarte, Él te saca. Pero cuando Dios tiene el propósito de que te quedes, es porque Él quiere que te quedes. Cuando Dios tiene un propósito, Él te lo va a mover. No necesitas tú moverte, Él te va a mover en el propósito. Es tiempo de entender, hermano, lo que el Señor quiere hacer ya. Dile gracias, Señor, por tener misericordia de mí y de mi casa, de mí y de mi familia. Porque hasta ahorita tú me has guardado, Señor. Perdóname, Señor, por olvidarme de tus milagros que has hecho en mí. Perdóname, Padre, por olvidarme de dónde me rescataste, Señor. ¿De dónde me sacaste? Perdóname, Señor, porque me he olvidado de tu misericordia. Perdóname, Padre. Perdóname. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber
por ese hermano, por esa hermana que está a tu lado. Dile que es tiempo de restaurar nuestra casa. Es tiempo de salvar a nuestra familia. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de que hagas algo por el que está a tu lado. Ya no lo juzgues, ya no lo critiques, ya no lo señales, ya no lo humilles. Levántate y ora por él. Pide misericordia por él. Salva al que está a tu lado. Sálvalo. Es tiempo de la salvación, iglesia. Es tiempo de la salvación. Es tiempo de la redención del Señor, hermano. Es el tiempo. Es el tiempo, iglesia. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate. Dile, Señor, yo quiero ese resplandor en mi vida. Yo quiero brillar en medio de la oscuridad. Yo quiero brillar. Yo quiero brillar, Señor. Sálvanos. Salva esta casa, Señor. Restaura esta casa espiritual de Dios. Sálvanos en el nombre de Jesús. Salva tus iglesias, Señor, alrededor del mundo. Que haya sanidad y restauración, Padre. Que cada una cumpla tu propósito, Dios. Salva tu pueblo Israel, Dios. Salva tu pueblo Israel, Señor. Sálvalos en el nombre de Jesús. Salva tu nación. Sálvalos, Padre. Sálvalos, Señor. Sálvalos, oh Dios de la gloria. Salva tu nación, Señor. Sálvalos, Padre. Sálvalos, sálvalos. Sálvalos, Señor. De tu manantial. Pídele a él. Cuando tengas necesidad, levanta esta oración a través de este canto. Y dile, Señor, dame de beber, sáciame y sé sano. Sáciame, Señor. Y entonces yo en mi casa te serviremos. Yo en mi casa te serviremos. Dale una ofrenda de palmas a mi hermano. Y a